Estereovisión es un medio de comunicación radiofónica libre e independiente. Por lo tanto, su persona jurídica, junta directiva y representación legal advierten, aclaran y afirman que no hacen exactamente de su propiedad las opiniones de los expositores escuchados en este espacio. Estereovisión presenta El Buen Pastor. Un programa de amplio estudio bíblico, donde juntos escudriñamos la palabra de Dios a profundidad. Envía tus preguntas por medio de un audio a nuestra plataforma de WhatsApp 86 97 98 30 para que la escritura continúe siendo la luz que ilumina nuestro camino de vida. El Buen Pastor. Comenzamos. Abrazos, saludos, bendiciones del Señor para todo el pueblo precioso que nos honra con la sintonía. Aquí estamos en nuestra transmisión, como de costumbre lo hacemos, en vivo por nuestras plataformas, tanto el Facebook como nuestro canal de YouTube de Estereovisión Internacional. Así que estamos en vivo para todo el planeta y en nuestra frecuencia 98.3 también para todo el planeta, en Costa Rica y las naciones de la tierra por medio de nuestra señal en streaming. Bueno, quiero decirles que desde ya aprovechemos el tiempo para que usted empiece a enviar audios con consultas bíblicas al Buen Pastor al 86979830. La variedad de las preguntas y el contenido de las preguntas enriquece muchísimo la audición del Buen Pastor y esto para nosotros es una gran bendición. El juntos aprender de la palabra del Señor, pues es un desafío para todos, ¿verdad? Definitivamente, todos los días el escudriñar la palabra del Señor. Entonces, los audios al 86979830. Vea lo que hacemos si usted está en otro país, puede ser en otra latitud, inclusive en Europa o en Asia o en otro continente. Usted agrega el signo más, el código 506 y el número 86979830 y de esa manera ingresa a el WhatsApp de la radio y también participa con una pregunta en El Buen Pastor. Un saludo para todos los que se están conectando ya en nuestras plataformas. Aquí estoy con el pastor Juan Luis Calvo Calderón, también estoy con Sabdiel y los tres desarrollamos esta audición hoy del Buen Pastor para compartir con todo el pueblo del Señor. Mi querido pastor Juan Luis, bienvenido al Buen Pastor. Pastor Rodolfo, un honor saludarle, ¿verdad? A Sabdiel, que tengo aquí a mi siniestra, no sé por qué siempre... Con lo que hablábamos ayer. Lo que hablábamos ayer, sí. Y a todos los hermanos en sintonía, siempre es una gran bendición compartir este bellísimo programa. Y cuando lo hacemos transmitido por video también, pues nos honra muchísimo que ustedes nos conozcan y conocerles a ustedes a través de la interacción con el chat, sea de YouTube, y creo que también estamos en Facebook, ¿verdad? Sí. Ok, entonces los hermanos que están también por el Facebook, un saludo especial. Sabdiel, bienvenido al Buen Pastor. Acérquese bien al micrófono. Muchísimas gracias, estimado. Más. Para que lo escuchen. Ok, muchísimas gracias, estimado Rodolfito. Un placer estar aquí con ustedes en esta mañana compartiendo este lugar que se convierte, yo digo que siempre que se convierte en un altar, ¿verdad? Porque claro, es un lugar que respetamos mucho y con mucho temor y mucho temblor, como dice la palabra, estamos aquí para tratar de ser de bendición para los hermanos. Así que muchas gracias. Quiero decirle también, aprovechar a toda la audiencia que en la siguiente semana, que nosotros, bueno, le llamamos, para mí es una semana normal, común y corriente, pero aprovechamos porque le llamamos semana de reflexión porque hay muchos hermanos que están en sus casas, que están tal vez en un tiempo de vacaciones, en un tiempo libre. Entonces nosotros aquí en la radio siempre elaboramos una programación especial para esa semana. Dentro del contenido de esa programación va a estar también programas especiales del Buen Pastor que estamos elaborando con motivo de poder hablar de todo el poder de la cruz, la agonía de nuestro Señor, el ministerio público del Señor Jesús, su muerte en la cruz, el significado que todo esto tiene para nosotros, abordándolo desde un punto de vista, por supuesto, bíblico, histórico, ¿verdad? Así que se lo digo para que lo esperen. Muy importante, Pastor Rodolfo, porque es una semana, yo creo que sí, debemos aprovechar cuando el mundo celebra claro, a Cristo.
¿verdad? Que son semanas separadas para que la gente tome vacaciones, pero nosotros aprovechamos para celebrar a Cristo y recordar esa obra gloriosa. Usted sabe, Pastor Rolfo, cuando yo leo Isaías 53, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Estará satisfecho. Y estará satisfecho por su obra, mi siervo ungido estará satisfecho. Y entonces uno dice, cuando Jesús estaba en la cruz, Rodolfo, estaba pensando en nosotros. Estaba pensando en todos nosotros, dice, porque verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Así es que lo menos que podríamos hacer en esta época es exaltarle a Él y volver al análisis en este programa que es de estudio bíblico, al análisis de esta obra tan gloriosa del Señor. Así es, así es. Bueno, entonces vamos a las preguntas ya, al 86979830 de Estereovisión Internacional. El Buen Pastor, bienvenidos, adelante. Buenos días, hermanos, bendiciones. Amén. Quisiera, por favor, me explicaran un poquito sobre lo que es Mateo 27, versículo 52-53, por favor. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, mi amada. Hemos hablado tanto de ese texto, Sí, ¿verdad? sí, 52, 53 dice la palabra del Señor. Desde el 51, podemos leer. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Con esta creo que la vamos contestando 3 veces, según mi experiencia. En el último cuatrimestre Ajá. sí pero siempre nos honra que tenemos audiencia nueva, ¿verdad? Sí, O exactamente. que escuchó un programa sí y otro no. Bueno, yo lo que veo aquí, Pastor Rodolfo, vamos a tratar de decir lo que hemos dicho en otras oportunidades, es el poder, lo que significó el poder de la muerte del Señor Jesús y lo que significó también el poder de su resurrección. Creo que la semana pasada usted, el Pastor Ronald, lo resolvieron Sí, también, se ajá, le hizo. sí. O el Pastor Lovín, no recuerdo, me parece haberlos escuchado. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo habla, yo lo llamo, pastor o pastores, el capítulo monumental sobre la resurrección, el capítulo 15. Y por allá del verso 30 y algo, 20 y algo, ahorita lo podemos buscar, Pablo habla de Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, yo creo que estos que resucitan, cuando Jesús muere, dice, sus sepulcros se abren, y cuando Jesús resucita, ellos salen de los sepulcros y entran en la santa ciudad y aparecieron a muchos como testimonio inaugural de ese proceso que usted llama transformación, ¿verdad? No del proceso de resurrección y no resucitación, digamos. No extensión de vida, digamos. Sí, que usted o amplitud de vida. Que en el caso de Lázaro, en el caso de Eutico, usted lo llama una vida extensión de vida. Sí. En el caso de la resurrección propiamente dicha, usted lo llama transformación como efectivamente es, ¿verdad? Porque Pablo tanto en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 como en 1 Corintios capítulo 15 dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, este es el testimonio de la transformación, del pasar de un cuerpo a otro cuerpo, del pasar de esta carne y sangre a un cuerpo glorificado. Y nosotros creemos, Pastor Rodolfo, por lo menos lo que hemos enfatizado en las últimas ocasiones que hemos respondido a esta pregunta, salvo mejor criterio el Pastor Sabdiel, que ahora opinará, creemos que estos son las primicias de la resurrección que habla Pablo en 1 Corintios 15, es decir, los primeros como un anticipo de lo que será el tiempo del arrebatamiento, el tiempo, Pastor Rodolfo, de la primera resurrección, que son los que resucitan, los que creen en Cristo para estar eternamente con el Señor. Lo que sucede, Pastor Juan Luis Sabdiel, es que el pasaje sigue siendo oscuro en tal de que no dice que ellos ascendieron, aunque es de suponer, ¿verdad? Es de suponer que estos, bueno, yo parto de la suposición. Es de suponer que hay transformación y no extensión de vida. Sí, yo parto de este supuesto en el sentido de que ellos no resucitaron para volver a morir, sino que ellos resucitaron para pasar como primicias, como una muestra de lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Si lo vemos como el poder de la resurrección de Jesús, que sucedió también en ellos porque
Sí, yo creo que el pasaje te da lugar yo- a poderlo entender así. Yo creo, Fofito, que se relaciona mucho con lo que dice precisamente Efesios 4:8, Ajá. que Pablo dice, por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, hablando del Señor Jesucristo, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Entonces, bueno, Pablo ahí sigue explicando, fíjese que se ascendió, eso, Entonces, yo creo que este versículo que nos está diciendo la hermana tiene que ver con lo que Pablo está explicando acá, que dice, ascendió a las alturas y se llevó una multitud de cautivos. Si no, esa multitud de cautivos que dice Efesios 4:8, ¿dónde habrán salido? Bueno, muy probablemente, pensaría yo, que está relacionado con el evento de que describe Mateo precisamente que nos dice Pero la aquí hermana. lo veo más literal, ¿verdad? La parte de la resurrección de los santos que estaban dormidos o Sí, porque muertos. nosotros usamos este texto también de Efesios 4:8 para hablar que los que estaban en el seno de Abraham, que Ajá. estaban en el inframundo o bajo tierra, Ujú. fueron trasladados por Jesús al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde dice Pablo en 2 Corintios capítulo 13, que él fue llevado, si en el capítulo 12 más bien, si en el cuerpo no sabe, si fuera el cuerpo tampoco lo sabe, lo cierto es que fue llevado al paraíso de Dios. Hoy lo que Pablo no entendía, creo que nosotros sí entendemos que él fue llevado fuera del cuerpo, no en el cuerpo, no en el cuerpo, porque carne y sangre no puede heredar el reino de Dios, es decir, él no puede haber sido llevado corporalmente al paraíso, tiene que haber sido una especie de éxtasis, una visión, ¿verdad? Y él decía, yo no sé, fue tan vívida la experiencia que no sé si fui personalmente o si fui fuera del Sí, cuerpo, porque, es decir, porque él dice, no espiritualmente. está en el cuerpo o fuera Sí, del fuera cuerpo. del cuerpo. Ujú. Entonces, yo creo que él, lo que él no comprendía, porque fue tan vívido, lo que no quiso expresar es, a mí me parece que él fue como en un éxtasis espiritual, una visión, como cuando el ángel le dijo a Juan en Apocalipsis, sube y venga a ver, ¿verdad? No, no creo que fue literalmente que él entró al cielo, Juan, sino que es una visión de lo que el Señor les estaba revelando. Pues bien, superado esto, esta cautividad son los que el Señor traslada del seno de Abraham al paraíso de Dios. Pero estos no fueron trasladados directamente, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad, sino que estos resucitan en esta dimensión y se dejaron ver en esta dimensión. Porque dice que entran a la ciudad, dice el texto, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. El resto que estaban ahí confiando en la esperanza de un Mesías fueron trasladados, digámoslo así, directamente. A estos se les permitió aparecerse en la ciudad junto Sí, con Jesús. quizá porque estos, de los que mencionas Abdiel en Efesios, habían muerto esperando la promesa de la resurrección y de la manifestación del Mesías, que murieron antes de que todo eso sucediera. Y cuando el Señor muere, les va a anunciar que ya todo había sido cumplido, para que ellos pudieran, como acabas de decir, ser trasladados al paraíso de Dios. Creo que algo que es innegable es obviamente el hecho de que el que diga que fueron a la ciudad es parte del testimonio de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Parte de lo que estaba pasando en la ciudad en ese momento. Pero también creo que, y si la Biblia lo dice, pues debemos de creer que así fue y así sucedió. Nos hubiera gustado, ¿verdad? Que nos hubiera puesto los nombres de las personas, ¿verdad? Y el número de cédula. Pero bueno, dice que pasó y que las personas regresaron imagínate la sorpresa, la conmoción que pudo pasar en la ciudad cuando yo, en caso mío, ¿verdad? Por ejemplo, que mi madre, que de memoria bendita, falleció hace casi 5 años. En el caso tuyo, ver de un momento a otro que aparece ahí esta persona, ¿verdad? En la ciudad. Bueno, eso crea una conmoción muy grande y es parte de los testimonios de la resurrección de Jesucristo. Perdón, nada más para terminar la idea. Pero también recordemos que en este momento habían 2 grupos en pugna teológicamente. Uno eran los saduceos, Escribas y que saduceos. no creían en la resurrección, y el otro grupo eran los fariseos, que sí creían en la resurrección. Y es curioso porque nosotros, aunque tendemos, ¿verdad? Y la canción aquella de Richie Ray, incluso fariseos que eran tan feos, ¿verdad? Y tendemos a crear como esa enemistad entre Jesús y los fariseos. Teológicamente Jesús era más cercano a ellos que a los saduceos. Por doctrina. Por doctrina, ¿verdad? No en la experiencia, en la vivencia religiosa, sino más en la No, doctrina. porque él incluso ¿verdad? dice, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Correcto, ¿verdad? Porque él sí era más cercano doctrinalmente, como vos decís, a los fariseos que a los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Era la casta sacerdotal que dominaba el servicio en el templo.
gente muy rica, muy poderosa, que vivían con todos los lujos, no necesitaban creer en la resurrección, era aquí, el ya, el ahora. En cambio, los fariseos eran más cercanos a la gente pobre, que sí tenían esa esperanza de Pero tenían más resurrección. poder religioso e inclusive político los fariseos. Políticos, sí, con el pueblo. Políticos, los saduceos, ¿verdad? Con Roma. Religioso Y con el pueblo, los fariseos, ¿verdad? Los que movían las masas, que los seguían, eran los fariseos. Los saduceos, pues, la gente tenía que seguirlos porque el sumo sacerdote y los sacerdotes eran saduceos. Entonces, creo que también, recordemos que el día de hoy, como hablamos en una clase anterior, el judaísmo actual es rabínico, es fariseo, es heredero de los fariseos. Pero entonces, para utilizar esa coyuntura, lo que estás hablando, en el momento de la sentencia a muerte, o de la influencia para condenar a muerte al Señor Jesús, participan las dos sectas o las dos religiones más fuertes de la época, los saduceos y los fariseos, no solamente los fariseos. ¿En el momento qué, perdón? Estaban interesados. En el momento de la sentencia a muerte del Señor Jesús, porque a Jesús lo crucificó la religión. Sí, sobre todo a Jesús lo crucifican más, si querés clasificarlo, los saduceos, realmente, porque estaban Anás y Caifás, exacto, que eran los sumos sacerdotes. Y ellos querían congraciarse con Roma. Entonces, realmente, y eso es un golpe para la mayoría de nosotros, porque muchos decimos los fariseos, ¿verdad? Pero los saduceos fueron los que realmente se encargaron de crucificarlo. Lo que veo es un complemento, ¿verdad? De poder político y poder religioso. Era demasiado fuerte. Sí, a la par de esto, bueno, todos se reunieron, fariseos y saduceos. Hay testimonio escritural que se reunieron todos para tomar esta decisión. Desde el punto de vista político, ¿quién podía tomar la decisión de matar al Señor Jesús? Los sumos sacerdotes, que de hecho son los que entrevistan a Jesús, y es Caifás el que se rasga las vestiduras y dice blasfemia, blasfemia, ¿verdad? Pero me parece que ahí estaban todos. Sin embargo, a la par de lo que dice Sabdiel, por cierto, nos salimos un poquito del tema. No, pero está bonito, interesante. Está bonito, sí. A la par de lo que dice Sabdiel, está el hecho de que hay dos capítulos, y bueno, sobre todo el 23 de Mateo, donde Jesús es un boxeo, es un ring, donde le da y le da y le da y le da, hasta que los deja noqueados a los fariseos, ¿verdad? Por eso es que tal vez queda en el imaginario colectivo que los fariseos eran tan terribles. Porque el Señor decía, bueno, lo dicen todo bien, pero lo hacen todo mal. Jesús ataca sobre todo la religiosidad, el fundamentalismo, si se quiere decir, de ellos, no lo que ellos realmente creen, como decía Rodolfito ahora. Y lo que quería llegar con esto es que los saduceos, de hecho, mueren como grupo en el 70, cuando el templo es destruido. Su modus vivendi es destruido también, y ellos desaparecen de la historia a partir de ese momento. Y este versículo, pues, es interesante relacionarlo como es una declaración de que sí existe la resurrección, sí es cierto. Los saduceos, ustedes están en el error. Entonces ataca a mí teológicamente, doctrinalmente, políticamente, ataca incluso esta posición de ellos, y después los saduceos desaparecen. Lo dejó en la calle, como sí, porque si ellos decían la resurrección no existe, y vos ves a tu tía, a tu abuela, a tu mamita que regresan, como dicen las escrituras, destruyó la doctrina. ¿Qué puedes decir contra los hechos? Sí, porque era la columna vertebral de ellos. Es una sentencia, válgame para usar la frase, una sentencia de muerte. Sí. Pero también quiero agregar a esto que, bueno, a veces nosotros ignoramos esta pregunta que nos hace la hermana, y pensamos que solo Jesús ha resucitado. Pero vea qué curioso, tampoco esto es contado como primera resurrección. No lo cuentan. No se cuenta como primera resurrección. Digamos, bueno, habría que leer más profundamente los eruditos, pero la mayoría no lo anuncian así. No lo anuncian porque así. es un versículo que quedó allí. Es casi un versículo suelto. Es más, ningún evangelista, a excepción de Mateo, lo comenta, salvo lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, punto y coma. Luego los que son de Cristo en su venida. Siempre dice muchos cuerpos de los santos que habían dormido. La Biblia no exagera, eran muchos, o sea, era una multitud. Y eran las primicias. Era notorio. Sí, pero ve qué curioso, las primicias, pero cuando hablamos nosotros de primera resurrección, estamos pensando en la resurrección de los santos, no estamos pensando en esta. Nunca lo hemos, a ver, generalmente no se incluye. No se incluye. En nuestro discurso, iba a decir no, en nuestra enseñanza no se incluye esto. Pero yo he llegado a la convicción que estos son los primeros que forman parte de la primera resurrección,
que son las primicias, los que Pablo acá en primera O sea, de Corintios 15:23 llama las primicias. que podríamos decir, sí, conforme lo estás diciendo, yo creo que es mejor armonizarlo así. Estos forman parte de la primera resurrección con los santos que resucitarán Exactamente. en el momento de la resurrección. Estos son las primicias, la muestra, como decir, bueno, sí, la muestra Sí, sí, de que de que aquel evento que está prometido, sobre todo es inminente. en el resto de 1 Corintios, pero aquí 15, pero en 1 Tesalonicenses 4:3 al 17, que Pablo lo vuelve a repetir clarísimo para los tesalonicenses, cuando les dice, tranquilos, no tengan temor ni sientan dolor por los que durmieron, porque vendrá un tiempo en que todos seremos resucitados a la final trompeta. Sí, que ahí va a suceder dos cosas, resurrección y transformación. Transformación de los santos vivos que van a ser levantados ya resucitan y resurrección de los muertos en ya Cristo. resucitan transformados. Y nosotros que estaremos allí en vida, ¿verdad? Porque yo voy a estar cuando Cristo venga, vivito y coleando, dicen. Y yo estoy esperando la segunda Sí, venida también. sí. Nosotros, Yo no me quiero ir antes. Nosotros vamos a ser transformados, Ajá. ¿verdad? Juntamente con ellos recibiremos al Señor. Perdón, nada más para terminar y la pregunta que no sea muy larga, pero vea qué interesante ahora que vos decís primicias, porque en la clase que dimos la semana pasada hablamos de cómo el sacrificio de Jesús se relaciona o está intrínsecamente dentro del marco de la fiesta de la Pascua, correcto, del Pesach. Y por eso precisamente en Juan nos dice, ¿verdad?, que Jesús fue sacrificado el mismo día que se sacrifican los corderos de Pascua en el templo. ¿Y cuál es la fiesta? El Pesaj o la Pascua incluye la Pascua como tal, incluye la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? E incluye, ¿qué? Las primicias. Me impresiona. Entonces, sí, Oiga. todo estaría el círculo completo, ¿verdad? Oiga, ahora que dijiste esto, me impresiona la sincronía de Dios, ¿verdad? Cómo sucede todo, o sea, cómo la Pascua del Señor se da en el tiempo de la celebración Por misma de la supuesto, Pascua. lo cual es un testimonio Claro. de la veracidad, un testimonio intrínseco de que la Biblia es la palabra de Dios y que hay, comillas, una mente maestra. Voy a decirlo así, porque puedo decir perfectamente, Dios, hay una mente maestra detrás de la configuración de su palabra. Exactamente, porque es la misma ubicación y tiempo de Éxodo 12. Totalmente. Correcto. Es impresionante eso, ¿verdad? Muy chiva, porque después de esto sigue la fiesta de Pentecostés o Chabot, y enmarcada en esas fiestas están las fiestas de las primicias. Y entonces podemos ver ahí cómo se va cumpliendo todo, ¿verdad? Muy chiva, muy bonito. Qué perfección, ¿verdad? En su palabra. Totalmente. Eso me pastor. impresiona a mí, amado, me impresiona eso. ¿Por qué no sucedió en otra fecha, por ejemplo? Bueno, y ayer hablábamos, cuanto más profundizamos en el estudio de la palabra, más cuenta nos damos de la riqueza que ella tiene. Y cuántas veces hemos pasado por este texto, y lo hemos explicado inclusive, y hoy escarbamos un poquito más, ¿no? Y encontramos verdades más relevantes, si se quiere. Sí, qué lindo, ¿verdad? Bueno, vamos con la siguiente consulta, 8697-9830. El Buen Pastor, bendiciones, adelante. Hola, muy buenos días, pastores, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Mi nombre es Elsa Castillo y les escucho en San Rafael de Heredia. Pastores, mi consulta es la siguiente. Yo estoy leyendo el libro de Amós en el capítulo 5, versículo 18, donde dice, ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz. Bueno, aquí el profeta se está refiriendo a la destrucción de Israel en este tiempo. Sin embargo, a mí me queda la duda porque, bueno, yo por lo menos soy una persona que amo la escatología, me gusta estar aprendiendo, cada día instruyéndome y por eso me gusta también escuchar el programa porque he aprendido mucho de ustedes. Sin embargo, me queda esta consulta, esta duda porque yo digo, bueno, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, anhelamos ese día en que el Señor venga por su iglesia, en que Cristo venga por su novia. Pero sabemos que una cosa llevará a la otra, ¿verdad? Esperamos el arrebatamiento, pero sabemos que también vendrá la ira del Señor a las naciones, que también se le llama el día del Señor, ¿verdad? Entonces, yo quisiera saber eso, esa es mi pregunta concreta. Claro. ¿Es malo estar anhelando uno eso o no? No. ¿Verdad? Y quisiera, por favor, que si me pueden explicar. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Todo el capítulo 9 es escatológico. Sí, hecho, sí, el capítulo 5 estamos. Sí. De Amós. También, sí. Sí, y el 9 también. Sí, también. Ahora,
lo que hay que, a mí me parece que aquí el profeta Amós da por supuesto que sus oyentes ya conocían la expresión el día de Jehová, que dicho sea de paso, dicen los eruditos que esta es la manifestación más antigua del día de Jehová. Es decir, Amós es el primero que habla del día de Jehová. Pero la gente tenía, o la interpretación popular era, casualmente, que el día de Jehová iba a ser un día de triunfo, un día de liberación para Israel, un día de victoria excelsa. Pero más bien el día de Jehová tiene que ver con confusión, tiene que ver con destrucción, tiene que ver con justo juicio, tiene que ver con aplicación de la sentencia de Dios contra el pecado, que es diferente al día de Cristo. Pero en este momento no se podía hablar del día de Cristo. El día de Cristo sí es el día de nuestra resurrección. El día de Cristo sí es el día de nuestra exaltación. El día de Cristo es el día que el Señor nos arrebata y nos permite eternamente y para siempre vivir con Él. El día de Jehová o el día del Señor es el día de juicio, es el día de castigo, es el día de terribles juicios. Está lleno de ahí. Es el día final. Y ellos en Israel creían que más bien iba a ser el día de su restauración, que iba a ser el día de su triunfo, que iba a ser el día más excelso de su nación, y ellos añoraban el día de Jehová para ese momento, malinterpretando la expresión, porque si uno dice el día de Jehová es como el día de celebración, no es cierto, como día de que llegó el rey y hay vítores y toda la parafernalia que acompaña la llegada del rey. Es todo lo contrario. El día del Señor o el día de Jehová es el día de juicio. Ve lo que dice el 18 del 5. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? ¿Será de tinieblas y no de luz? Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si encontrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Sí. Es igualito lo que dice Joel en capítulo 2, ¿verdad? Cuando Joel dice que el día del Señor vendrá, y bueno, antes dice que vendrá el Espíritu sobre toda carne, y luego él empieza a hablar del día del Señor. Es decir, ya el Espíritu Santo vino y ahora estamos esperando que se manifieste el día del Señor. Antes de la manifestación del día del Señor, que es la segunda venida de Cristo propiamente dicha, cuando Él viene a instaurar su reino milenial, antes de ese día del Señor de terrible juicio, está el día de Cristo, que es nuestro encuentro con Él. Sí, hay que saber diferenciar entonces el día de Jehová y el día del Señor. En mi criterio, sí. Son dos cosas diferentes. Aquí veremos qué dice nuestro maestro. ¿Qué dice nuestro querido Sabdiel? No me pongan más nervioso de lo que ya estoy. Totalmente de acuerdo. Sí, algo importante es que en el momento que Amós está profetizando, estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo, al año 700 y resto, es un año normalmente lleno de mucha idolatría. El pueblo incluso para esa época ya fue antes de la reforma. Contemporáneo de Isaías. Exacto, del primer Isaías, correcto. Y es una época donde incluso han llegado a adorar a los dioses cananeos e incluso a Astarte o a Cera, proclamándola como ¿cómo es? La palabra que siempre olvido. No recuerdo. La compañera de sí, casi que la esposa de Jehová. Sí, como la esposa de Jehová. Y incluso ponen en el templo una forma de adorar a la diosa, ¿verdad? ¿Se acuerda que hay un alumno que siempre me recuerda esa palabra que siempre... La consorte. La consorte. Entonces, ellos... Está jurídico, ¿es? Sí, muy técnico jurídico. Ellos, por un lado, están viviendo una vida doble. Por un lado, están viviendo una vida de idolatría, y por otro lado están diciendo, uy, yo deseo que venga el día del Señor, sin saber que el día del Señor va a traer juicio. Es lo que él dice. Por eso dice, ay, de ustedes no entienden, no saben lo que están pidiendo, porque ese día del Señor lo que va a traer es juicio sobre ustedes, por ese mal comportamiento, por la idolatría que hay en ustedes. Entonces es, como vos decías antes, es un día de ay, no de ay, qué dicha, sino de ay, qué dolor, porque les va a traer consecuencias por la idolatría, por alejarse del Señor. Entonces por ahí va más o menos. Buenísimo. Vamos con la siguiente consulta, 86979830, el buen pastor, adelante. Lo uno. Hola, bendiciones, adelante. Que Dios les bendiga. Amén. Qué gran bendición este programa Gloria a Dios. Para seguir creciendo en el conocimiento y en el desarrollo de nuestra vida cristiana, ya que hemos
adquirido mucho conocimiento con ustedes. Quería hacerles una pregunta y por favor que me explicaran, por favor, el significado de el pasaje bíblico que está en el libro de Obdías, capítulo 1, del 2 al 4, por favor. Que Dios me los bendiga y que les dé mucha sabiduría conforme a sus misericordias. Abdías, dijo Abdías. Sí, Abdías. Visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones, levantados y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Tal vez sería bueno leer otro, ¿verdad? Bueno, si gustas, pero hay una... ¿qué se te ocurre cuando dice hendiduras de las tierras? ¿A qué lugar de Petra, de Jordania, ya lo dije? ¿A qué lugar se te asemeja? A Petra, indudablemente. Hendidura de las peñas, claro. Que era la capital en ese entonces, la ciudad, si no recuerdo mal, de Seir, la capital del reino de Edom, que es muy interesante, pastor, cuando llegamos a Jordania y vamos a esta tierra o a esta montaña de Petra. Lo que hay aquí es un juicio a Edom. Edom, que también se identifica como Esaú, era el reino que se ubicaba al sur y este, entre el mar Mediterráneo y el Golfo de Acaba, es decir, lo que es hoy el reino de Jordania. Correcto. ¿Verdad? Lo que es hoy el país de Jordania. Que fue territorio de Esaú. Que fue territorio asignado a Esaú. Y Esaú, cuando Israel fue atacado y fue destruido, Esaú brincaba, el reino de Edom, descendientes de Esaú, brincaban, gozaban, celebraban, etcétera, etcétera. Y Dios le dijo, pero un momentito, usted en lugar de proteger o de dolerse por sus hermanos, en Isaías también nos habla de esto, en Jeremías también nos habla de esto. Usted más bien celebró en contra de sus hermanos, sobre usted viene juicio. Y este anuncio que hace Abdías, junto con algunos que hace sobre el mismo reino de Edom, Pastor Rodolfo y Zabdiel, Jeremías e Isaías, este anuncio que hace Abdías es precisamente el juicio de Edom, la destrucción de Edom. Pero notas aquí en esta pregunta la soberbia y altivez que tenía cuando se pregunta, ¿quién me derribará a tierra? Es que usted recuerda que eso era una fortaleza. Claro. Es decir, los nebateos que vivieron en esa fortaleza, hoy conocida como la ciudad de Petra, ellos tenían ahí y ellos controlaban quienes pasaban por esa ruta. Es más, los que dominaban esa región, en este caso Edom, cobraban peaje para que pudiera pasar las mercancías por allí, y si no los asaltaban, ¿recuerdas? Entonces, ellos se creían muy fuertes, se creían casi un imperio que gobernaba toda esa zona. Dios les dice, no, yo a ustedes los voy a humillar también, porque ustedes pudieron haber tenido misericordia a sus hermanos, primos hermanos, no, eran hermanos directamente, Jacob y Esaú, ¿verdad? Y más bien siguieron con la rencilla que se originó en aquellos tiempos que entre los mismos hermanos. Y acordate algo nada más curioso, ¿verdad? Que Edom fue el que les negó el paso. Cuando los israelitas van en el éxodo y van camino a la tierra prometida. Que justo tenían que atravesar por ahí. Tenían que atravesar por ahí y los edomitas les negaron la entrada o la pasada, más bien. Y le dijeron, no, permítanos nada más, vamos por el camino real, ¿verdad? Por la Interamericana, vamos a pasar, no vamos a molestar, y no quisieron. Entonces desde ahí también, y como vos decís, a pesar de que eran semitas los dos, eran de la misma familia, desde ese momento se compraron la enemistad con Israel. Así que por ahí también viene. Pero de todas maneras esa enemistad venía ya. Desde el vientre. Vientre de la madre. Desde el vientre, sí. Y el texto famoso de Romanos 9, ¿verdad? Que estaba explicando ayer, era a Jacob amé a Esaú aborrecí, es un texto oscurísimo también. Hay evidencia, ¿verdad? El tema de la elección, el tema de la escogencia, la manera, como dicen, que Jacob engañó a Esaú, lo cual yo no lo comparto, dicho sea de paso, porque hay un contrato perfecto, ¿verdad? Cuando Esaú le vende la primogenitura, aún así, habérsela vendido, quería aprovecharse y que el papá le mandara la bendición a él, ¿verdad? Y la mamá, que sí sabía del asunto, pues le explicó. Ningún engaño hubo ahí. No. Lo que hubo fue un acuerdo aparte. Totalmente.
juramentado y todo, como se Claro. hacía en la época, un Sí, contrato perfectamente, valga la redundancia, perfecto, del cual Esaú quería aprovecharse, porque también hay que decir algo acá en la historia de esta familia patriarcal, que Isaac se desvivía por Esaú Ujú. y Rebeca se desvivía por Jacob, ¿verdad? Pero me parece que Rebeca sabía lo que el Espíritu Santo le había dicho. Dentro de su vientre hay dos naciones, ¿verdad? Pero qué Y curioso, uno servirá al otro y todo esto. porque- Rebeca lo tenía claro, tal vez el viejillo no, Isaías, Isaac, quiero pero decir. Isaac era el precursor de la promesa. Claro, Era sobre Isaac, no era sobre Rebeca. exacto. Curioso, ¿verdad? Bueno, pero las familias patriarcales no podrían existir Sí, claro, claro. sin la dama, ¿verdad? Sí, la dama, sí. Interesantemente, todas las damas de estos patriarcas eran estériles. Ujú. Y los nacimientos, el nacimiento de la nación fue milagrosa desde Sí. desde ese origen. Desde el momento en que Dios habló. Era una forma de notar la intervención divina, de Ajá. decir, ustedes existen porque yo, Yahvé, yo, el Señor, intervine en esos vientres estériles para que pudieran existir. Entonces ustedes son fruto de la existencia de ustedes como pueblo, es gracias a mí. Y si nos vamos más allá, entendemos que Dios cambió esa maldición por bendición, porque el vientre estéril significaba también maldición. Sí. Era una, Correcto. Qué impresionante, ¿verdad? Cómo- una afrenta social, Sí, claro. ¿verdad? Una claro. afrenta cultural Ujú. en el clan o en la tribu. Eso era algo terrible. Era precisamente estar como maldito. Era como señalativo, ¿verdad? Sí, y Dios honra, ¿verdad? Ujú. Que es la historia del pueblo de Israel, queramos o no, pero también cuando lo trasladamos a nosotros es nuestra historia. Cuando Pablo dice, y lo necio del mundo, y lo que Igual, no era, igual. otra versión más dura dice, el estiércol del mundo Ujú, escogió Dios, ¿verdad? Como éramos muchos de nosotros, Ujú. ¿verdad? Como incluso en 1 Corintios 6, y todos ustedes eran esto, pero ahora habéis sido santificados, habéis sido transformados. Nos dio vida estando muertos. Exactamente, Efesios 2. Entonces, esta es la obra gloriosa de Dios interviniendo siempre. Sí. Amén, así es. Bueno, vamos con otra consultita al 8697-9830. Adelante, el buen pastor. Buen día, pastores, bendiciones. Quisiera un comentario acerca de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 20, donde la Biblia refiere utensilios de honra y de deshonra, especialmente hablando de los utensilios que dice para usos viles. Se refiere a las personas que sirven y que hay unos que son de una categoría diferente y que el Señor los llama a mejorar, a limpiarse, pero aún todos son útiles para el servicio a Dios, o realmente está hablando de pecado, de algo, de una connotación negativa acerca de los usos viles. Muchísimas gracias, bendiciones. El 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pablo aquí, ¿verdad? Viene usando la metáfora del edificio, la casa grande, y dice que dentro, en este caso la iglesia, ¿verdad? Y dice que dentro de esa casa grande hay utensilios. Unos utensilios son para honra, otros utensilios para usos honorables, otros utensilios para usos no tan honrosos, ¿verdad? O vulgares, como diría. Incluso usa esta misma analogía en Romanos 9:21, dice, ¿acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, él viene manejando estas... Juan, ¿y sabes por qué lo viene diciendo, verdad? Por la situación de Himeneo y Fileto dentro de la iglesia. Exactamente. Tú estás diciendo que hay personas dentro de la iglesia que sirven para bien y otras que no necesariamente. Que son piedra de tropiezo, tal vez. Que podrían serlo también. Pero también esta misma metáfora la usa en cuanto a la elección. También. El famoso Romanos 9. Sí. También usa la metáfora muy similar. Entonces, me parece a mí que es lo que quiere decir acá? Que si uno pertenece al Señor, uno tiene que limpiarse de iniquidad, tiene que limpiarse de maldad, tiene que conservarse en santidad para que Dios lo use a uno. Si quiere ser Dios un quiere. instrumento de honra. Exacto. Pero entenderemos que también, y por eso la iglesia no es perfecta, por eso la casa no es perfecta, habrá instrumentos
que no serán lo que Dios esperaría que Creo fueran. que ahí aplica el principio básico que le enseñan a uno, ¿verdad? Del contexto. Y acordemos que el contexto es antes y después, ¿verdad? Porque si en el 19 al final dice, apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, que está introduciendo el tema de lo que va a venir en el versículo 20 y 21. Y en el 22, aquel famoso versículo, ¿se acuerda, Fofito? De la Sociedad de Jóvenes. De la Sociedad de Jóvenes, ¿verdad? Un saludo a todos los que fueron presidentes de jóvenes en aquel tiempo. Aquí vemos 2 presidentes de jóvenes. Entonces, 3 también, 3. Imagínate, es 3 presidentes de jóvenes. En aquel tiempo no existía la figura de como pastor, hoy día del pastor, ¿verdad? Sino que eran los presidentes de jóvenes. Y quiero enviar un saludo. Quién sabe si estará escuchando Odilon, pero o si alguien conoce al famoso Odilon. Compañero mío en ¿De verdad? Instituto, sí. Imagínese, Odilon es toda una institución de los que fuimos jóvenes en aquel tiempo con los famosos embajadores Odilon de Cristo. Fue el presidente de los embajadores. Fue el presidente de los embajadores de Cristo. Y este versículo era un versículo lema en muchas actividades, campamentos. Huye también de las pasiones juveniles, ¿verdad? Y uno decía, ¿qué serán las pasiones juveniles? ¿verdad? Y uno se soltaba esos mensajes de ese versículo. Exhortación a la juventud, ¿verdad? De que se apartaran de esas pasiones juveniles. Entonces, ahí nos está dando la respuesta. Huye de las pasiones juveniles, dice el 22, y el versículo anterior dice, apártese de toda maldad. ¿Quién es el que huye de las pasiones juveniles y se aparta de toda maldad? Los vasos de honra. Así de sencillo, un vaso limpio que el Señor va a poder utilizar. Vea que en el 21 nos aplica directamente una responsabilidad muy personal. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Así es. Es una decisión personal. Y dice, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra, ¿verdad? Esto es una tristeza, pastor, me parece, pero es similar a la parábola del trigo y la cizaña. Correcto. ¿Verdad? Y vamos a encontrar de esto en todas las comunidades de fe, lastimosamente. O tal vez, dichosamente, porque la materia prima con la que nosotros trabajamos, aún nosotros mismos, pero nosotros los pastores trabajamos, es una materia prima perfectible, pero por desdicha también es imperfectible. O sea que dentro de la iglesia existen los vasos de honra, los vasos de deshonra, el trigo y la cizaña. Correcto. Y hay que dejarlos convivir juntos, dice la parábola del trigo y la cizaña. Será para siempre. Ya eso va a depender de cada uno. Será para siempre, sí. Y si el vaso está sucio, pues yo no voy a beber de un vaso sucio, ¿verdad? Entonces, es que si no estuviera la cizaña ahí, el Señor ya vendría a levantarse la iglesia, ¿verdad? O si no estuvieran los vasos de deshonra también. Pero qué lamentable ese título, ¿verdad? Ese título no lo quisiera nadie. Sí. Y otra vez, la discusión que teníamos ayer. Ajá. Si se pierde o no se pierde. Exactamente. O sea, que le digan, ahí viene el hermano, el vaso de deshonra, viene ahí caminando. O ahí viene la cizaña. Ahí viene la cizaña. Grato. Bueno, vamos con otra consultita al buen pastor. Bendiciones, adelante. Bendiciones, pastores, que el Señor me les continúe bendiciendo. Qué gran bendición poder escuchar el gran pastor. Para mí ha sido de muchísima bendición. Siempre que les escucho, ha sido de gran edificación para mi vida. Y les animo a seguir siempre adelante con la programación del buen pastor y siempre adelante en Cristo Jesús. Mis hermanos, la pregunta que tengo es acerca de los 2 testigos que habla la palabra del Señor, que se encuentra pues allá en Apocalipsis, donde nos enseña que van a haber 2 testigos. Para ustedes, cuáles son esos 2 testigos? Si son Moisés, Elías o Moisés y Enoc, porque muchos difieren, ¿verdad? La palabra no nos enseña exactamente cuáles son esos 2 testigos. La pregunta es para ustedes, ¿quiénes son esos 2 testigos? Muchísimas gracias y que el Señor me los continúe bendiciendo. Gracias, amado, por la consulta. Que Dios te bendiga mucho. Yo creo que quien lo sepa, ¿verdad, pastor? Lo llevamos que nos lo diga. Y lo llevamos gratis a Turquía y a España en nuestro próximo viaje. Bueno, Moisés y Elías son considerados como posibilidades, ¿verdad? Hay 3 básicamente que se han mencionado a lo largo de la historia, Moisés y Elías, porque aparecen con Jesús en el monte de la transfiguración. Enoc y Elías, porque ambos fueron traspuestos. Bueno, aunque Elías yo tengo mis... Sí, porque luego aparece, ¿verdad?
Y luego 2 creyentes desconocidos a los que Dios llamará a que sean sus testigos en los últimos Que tiempos. también podrían formar parte Sí. de los 2 testigos. Y hay yo creo que una cuarta, alguien se ha atrevido a decir que no son 2 personas exclusivamente, sino que son 2 pueblos y que darán Ajá. testimonio en aquel momento ya en tiempos de la gran tribulación, etcétera, etcétera. Si yo supiera esa respuesta, pero estas son las 3 básicas que se han dado. Y ¿verdad? ninguna se puede afirmar. Y ninguna se puede afirmar. Solamente la Biblia nos lo deja ahí Ahora, como para Hay interpretarlo. manera de que alguien se dé cuenta quiénes son si se quedan aquí. Dios quiera que no. Sí, sí. Yo pensé que era que aquí en el programa que ibas a No, tener no, no. una Sí. revelación. No, el pero- que se quede, el que se quede el que en se el- quede puede seguir haciendo el buen pastor. Sí, bueno, yo espero que no, pero ahí les cuento. Ajá. Cuando más adelante dice que habla de los 2 testigos y dice que son los 2 olivos, en Zacarías 4 Sí, Zacarías. habla acerca de 2 testigos, son 2 olivos y habla de los 4:14. candeleros. Exacto. Y ahí por lo menos se cree que esos 2 que está hablando ahí, no digo que sean los de Apocalipsis, ¿verdad? Pero muy probablemente se hace referencia a Zorobabel. Y a Josué. Exactamente, a Josué, el sumo sacerdote, ¿verdad? No vayamos a pensar que Josué el del libro, ¿verdad? Eso fue muchísimos años antes por aquello. A Josué el sumo sacerdote. Entonces, por lo menos en esta parte está hablando, si no son ellos, ¿verdad? Porque no lo sabemos y creo que nadie lo sabe y nadie lo puede decir, por lo menos es alguien que está hablando del gobierno civil. Zorobabel, recordemos que es de la dinastía davídica, después del exilio de Jerusalén, el 586, que termina la dinastía, el reinado, la monarquía como tal, pero obviamente quedan los descendientes de David. Y Zorobabel es el que regresa representando a la dinastía davídica con la esperanza. Ahí empieza la famosa esperanza mesiánica, ¿verdad? La idea del mesianismo empieza con Zorobabel. Entonces estamos hablando del poder político y por otro lado Josué el poder religioso. Entonces sería como Entonces, una combinación de sacerdocio y reinado. muy probablemente que se reúne en Jesús. pueda darnos pistas acerca de eso. Podría ser eso entonces también en contraposición a la dupla satánica del anticristo y el falso profeta. El falso profeta. ¿Verdad? El anticristo como el líder político, el falso profeta como su ministro religioso, siendo que Josué era el sumo sacerdote, el ministro religioso, y Zorobabel el gobernador. Correcto. Y podrían los 2 testigos representar una significancia de esa naturaleza. Bueno, alguien que va a ejercer con poderes milagrosos tanto la presencia de Dios desde el punto de vista religioso como la autoridad gubernamental de Dios en la tierra en ese momento tan terrible para la historia humana. Pero lo cierto del caso es que la Biblia no dice quiénes son. Qué curioso, es como la cera del frente, ¿verdad? Eso que decía Juan. Sí, la competencia. Sí. Sí, pero sí, recordemos que el Apocalipsis está escrito precisamente, esa es la idea, está escrito en señales, ¿verdad? Que las personas de su momento, en la buena teoría, sí sabían a lo que se refería, pero nosotros ahora, 2000 años después, pues tenemos que ver cómo hacemos para descifrar Está esos bonito símbolos. esto que dice Zacarías si lo ubicamos en este contexto de Apocalipsis, porque habla de los 2 olivos y de los candeleros, refiriéndose a los testigos. Correcto. Y en la palabra del Señor, el contexto de los olivos es muy significativo, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Ahora, hay un tema también que me parece relevante, ya para este momento, por supuesto, desde mi perspectiva teológica, salvo mejor criterio de ustedes, ya la iglesia no está en la tierra. Ya no estaría en la tierra. No, pero Dios no se deja sin testimonio. Ujú. Para mí esto es una evidencia más que la iglesia Claro. no está en la gran tribulación. Es una evidencia más, pero... Me parece a mí, ¿verdad? Pero esto es una posición teológica que tiene diferentes interpretaciones también, esto que estoy diciendo. Pero digamos, esta es la mía. Y en ese momento, aunque la iglesia no está, Dios no se dejó sin testimonio. Exactamente. Habrá alguien como representando lo que la iglesia fue antes de haber sido levantada, ¿verdad? Muy bien, vamos con una pregunta más al 86979830. El buen pastor, bendiciones, adelante. La cortita esta. Sí, la cortita. Muy buenos días, pastores. Dios los bendiga en esta preciosa mañana. Muy buen programa el de El Buen Pastor. Gloria a Dios. Mi nombre es Filemón Cortés. Yo quisiera que ustedes me expliquen Ezequiel 38:18. Buenos días. Filemón fue un gran hombre de Dios, ¿verdad? Ujú. Yo he predicado sobre Filemón porque Pablo habla muy bien de él.
Sí. Ezequiel dijo 38. 18. Vamos a llegar allá. La cortita, decías vos, Benes. Sí, dice, en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová, el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Es un pasaje también totalmente escatológico. Y para mí de muy, muy difícil explicación. Gog y Magog, la gente lo atribuye a Rusia, sí, mucha gente, inclusive escritores, ¿verdad? Sí, muchos. Bueno, la Unión Soviética en aquel tiempo. Gog es el personaje y Magog es la tierra, ¿verdad? Así lo estoy interpretando bien. Pero no tenemos conocimiento realmente quién pueda hacer ese reino. Algunos hablan incluso más allá de la antigua Unión Soviética, algunos hablan más oriente todavía, ¿verdad? Como el imperio o el país de China, etcétera, que no se conocían en el entonces, por supuesto. Podría ser perfectamente que Dios estuviera revelando, pero no. Yo en particular no me atrevo a afirmar quién puede ser este hombre y quién puede ser esta tierra, que se levante y que venga a ser un conflicto serio con el pueblo de Israel. Esto me parece está circunscripto exclusivamente al pueblo de Israel, ¿verdad? Sí, y es una profecía por cumplirse, ¿verdad? No se ha cumplido esta profecía, es por cumplirse. Eso es el antesala de lo que los judíos llaman la era mesiánica. Ajá. De acuerdo a su visión teológica, después de esto viene la era mesiánica. Entonces, por eso, ahí mismo en Ezequiel, después nos habla acerca de que después de esta destrucción que va a haber, las naciones restantes vendrán a Jerusalén a adorar al templo. Cuando te referís a la era mesiánica, te estás refiriendo a lo que nosotros podríamos llamar la dispensación del reino, ¿no? ¿O es antes? Hablando en términos de dispensación, ¿verdad? Bueno, la era mesiánica para ellos es cuando venga su Mesías. Porque recordemos, exacto, recordemos que no. Pero para nosotros como iglesia, digo, sería ya cuando la iglesia haya sido levantada, entonces. Yo creo que para nosotros sería la segunda venida de Cristo, para ellos la primera venida. Si hacemos concordar los hechos, podría ser así, pero sí, para ellos es, después de esto viene la era mesiánica y vienen todas las naciones a adorar a Jerusalén. Entonces yo tendría que pensar ahí entonces la manifestación del anticristo, que podría ser para el pueblo de Israel el engaño de la persona que con apariencia de piedad. Sí, pero ellos en su cosmovisión o en su doctrina, en su teología, nada de anticristo ni nada de esto, ¿verdad? No, ellos no lo van a lo desconocen. Así, para nosotros sí. Nosotros sí entendemos que Gog, Magog y todas esas pleitos que vendrán es cuando el anticristo está gobernando. Y tiene que aparecer Cristo para salvarlos a ellos. Nosotros en la segunda venida, ellos en la primera venida, su Mesías. Y dice, y lo mirarán todos los que le traspasaron, lo dice Zacarías, ¿verdad? Y harán lamentación por él. Ese momento, él los viene a salvar. Nosotros entendemos que ese momento es al final de los tiempos. Ellos no sé cómo lo interpretan. Dentro de los temas que vamos a hablar, que vos decías que de la semana, vamos a hablar de la fiesta de Sukkot, para que los hermanos estén atentos, y eso está enmarcado precisamente de lo que habla acá Ezequiel, de cuando todas las naciones van a venir al templo, a la adoración universal, y eso está enmarcado dentro de lo que se cree de la fiesta de Sukkot. Así que bueno, ahí el tema continuará muy probablemente. Cuando todas las naciones van a venir a adorar al templo. Adorar al templo, exacto, el culto universal. Y el mesianismo para ellos está muy relacionado a la figura mesiánica con el templo. ¿De qué estamos hablando? El tercer templo. Una de las recompensas que dice el judaísmo que ellos van a obtener por observar la fiesta de Sukkot es la reconstrucción del tercer templo. Y la protección que van a obtener ellos precisamente en todas estas catástrofes que enumera Ezequiel 38, ellos van a estar protegidos y además van a ser recompensados con la construcción del templo. Si seguimos con la sincronía que estábamos hablando, cuando sucede, la iglesia no está en la tierra. Si hacemos concordar los hechos, como vos decías, que sería la segunda venida, efectivamente no. Igual pienso. No lo veríamos nosotros. No, lo estamos viendo desde arriba. Sí,
Sí, pues no estaríamos aquí, O sea, gracias a Dios. Venimos con Cristo. O sea, porque Israel entonces volvería a sacrificar animales. Sí, y bueno, ya hay preparativos, ya tienen la vaca roja y todo, ¿verdad? Listos algunos grupos más ortodoxos para estar preparados para este evento. Inclusive he leído que toda la construcción del templo y toda vamos a ver, la arquitectura del templo y todo el diseño del templo ya está hecho, ya están y las que maquetas, podría ser levantado en 9 semanas. Bueno, en el Museo del Templo, no sé si ha sido, si acuerdas Sí. haber ido, antitos de bajar las gradas que nos llevan al Muro de los Lamentos, ahí está todo. Ahí está todo lo Qué que fuerte, han hecho. ¿verdad? Sí, es un tema muy amplio. Pero realmente no habrá otra vez sacrificio aunque ellos tengan su templo, porque... El Señor no lo permitirá. No, ya eso se superó, ¿verdad? Qué fuerte todo lo que viene, ¿verdad? Es fuerte todo lo que viene. Muy bien. Y hablando de todo lo que viene, ya viene el tiempo de la oración, eso sí es bueno. Así que muchísimas gracias a todos los hermanos por su atención. Seguimos a las 9 en nuestra retransmisión y mañana, si Dios quiere, estamos aquí juntos. Muchas bendiciones. Gracias, Abdiel. Gracias, Pastor Juan Luis. Gracias, bendiciones. Gracias a toda nuestra audiencia. Siempre firme hacia adelante de la orden del Señor. Amén. El corazón, necesitado estoy de ti. Estereovisión presentó El Buen Pastor. Te esperamos en la próxima ocasión para continuar estudiando juntos la palabra de Dios. Escúchanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana y en nuestras repeticiones a las 9 de la noche y 3 de la madrugada. El Buen Pastor en los 98.3. Este sábado a las 9 de la mañana.